Bueno, estoy haciendo otra grabación. También leo, me entero de la carta que envía López Obrador al rey de España pidiéndole una disculpa por el daño, porque vinieron, no fue una conquista, fue una expoliación, un sometimiento de los españoles que llegaron a México a destruir a las etnias que habitaban en lo que es México, que ya existía siempre el nombre de México, no es algo novedoso. Yo no entiendo una posición de esa naturaleza de mandarle una carta para que ofrezca disculpas públicas el gobierno de España por violación a los derechos humanos. Si de veras quisiera redimir la historia de los pueblos originarios, que cancele las operaciones de Vancomer en México, que no le dé una sola obra a OHL, que vea cuántas empresas españolas hay en México que evaden impuestos y que pagan salarios de hambre y ni siquiera tienen registrados a sus trabajadores en el Seguro Social. No le veo yo sentido a mandar una carta. Y por otro lado, yo le preguntaría al señor López Obrador, ¿por qué no le manda una carta a Donald Trump para que también le exija que ofrezca una disculpa a México por tantas violaciones a los derechos de mexicanos, tanto en su país de Estados Unidos como aquí en México? Y no voy a hablar de pasados muy lejanos, que los existen. Ahí están las invasiones que hemos sufrido en Veracruz, en la propia Ciudad de México. Está el asesinato de Madero, que se urdió en la embajada de Estados Unidos en México con un traidor mexicano como fue Victoriano Huerta para asesinar a, al general Madero y a José María Pino Suárez. Los detuvieron primero, los llevaron a un cuarto de Palacio Nacional, de ahí fingieron que iban a salir del país, que iban a embarcar a Madero a que fuera a otro país, ¿no? Los llevaron a la penitenciaría y en una parte de la penitenciaría de Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación, ahí los fusilaron a los dos. ¿Que por eso no le pueden exigir que se disculpe a Estados Unidos? Pero no solo eso, ahí está lo de Cananea. ¿Cuántos sheriffes o alguaciles ingresaron a territorio mexicano para asesinar con brutalidad a trabajadores de Cananea que estaban en huelga? Y como no los podía contener la policía ni el ejército de Porfirio Díaz, bueno, el dueño de Cananea, el empresario norteamericano, habló con Porfirio Díaz y le permitió Porfirio Díaz que entraran esos alguaciles a través de vías férreas en ferrocarril a calmar ese movimiento. ¿Para calmarlo cómo? Con disparos de arma de fuego. Murieron cientos de obreros. La historia nos oculta esto, desde luego, que también oculta los más de 50, 70 muertos que hubo en Veracruz, asesinados por los señores norteamericanos. Y ya, para ya no irnos muy atrás, lo que está pasando actualmente, cómo tratan al mexicano en los Estados Unidos, ganando salarios de hambre, arriesgando sus vidas, viviendo con un terror brutal, porque saben que en cualquier momento sus propios patrones, si el trabajador exige que le paguen prestaciones, lo delatan ante las autoridades migratorias del gobierno norteamericano para que sean expulsados del país. Pero antes permanecen presos en alguna cárcel norteamericana. ¿Y por qué no le pide el López Obrador también eso a Trump? Le hace así, mieditis, mieditis. Así le hace, en lugar de exigirle, Trump, quiero una disculpa pública por las violaciones constantes que haces a los derechos humanos de mis compatriotas. No los ha acusado de ser asesinos, violadores, de ir a despojar de sus empleos a gente, a ciudadanos americanos. Y aquí calladito, calladito, López Obrador, lo mismo que hizo Peña Nieto. No, la patrulla fronteriza ha privado de la vida a infinidad
de mexicanos que han tratado de cruzar la frontera y los asesinan en el Río Bravo o ya en territorio norteamericano. ¿Por qué no le pide también a Trump que se disculpe? No, con él no se meten. ¿Por qué? Porque es un loco Donald Trump que el día que quiera despedaza al gobierno actual de México. Pero si se trata de pedirle y de exigirle a España que ofrezca disculpas por los agravios causados a los grupos originarios de nuestro país, que vinieron a hacer brutalidad y media, brutalidad y barbaridad y media. No asesinaron a Moctezuma, a muchos reyes, emperadores, ¿no? ¿Y qué pasó después? No, bienvenidos los españoles, ahí están grandes empresas, pues la cervecería Modelo, tengo entendido que la fundaron empresarios españoles, y hay cantidad de empresas españolas. ¿Por qué no empieza por los bancos, López Obrador? ¿Por qué no empieza por obligar a que Bancomer, que es una empresa española, no imponga esas cargas brutales de cobros, no sé cómo les llaman, cargos que les hacen a los tarjetavientes o a los cuentavientes por manejo de tarjetas de crédito? Eso sí sería una forma de redimir la memoria de aquellas etnias que fueron despedazadas cuando los españoles llegaron a someter a los mexicas, a los toltecas, a los tlaxcaltecas, a los olmecas, a los tecpanecas, a todos ellos. Pues que lo haga, pero no mandarle una carta a este señor, al rey de España. Yo no le veo mayor sentido, hasta, créame, lo que raya en el ridículo. Un presidente que de veras quiere redimir la memoria de nuestros antepasados, acciones, que actúe con la ley en la mano, y la ley la tiene el Estado mexicano para frenar la voracidad, en este caso del Banco de Bancomer, Banco Bilbao Vizcaya American. Pero no lo hacen, no lo van a hacer. ¿Por qué? Pues anda muy acuache con los banqueros, no en la convención de Acapulco que declaró López Obrador que él no va a llevar a cabo. Ya lo repetí lo dije hace unos instantes, ¿no? Pero que él no va a hacer ninguna modificación, pues no la va a hacer. ¿Por qué? Pues sus motivos debe de tener. Y ojalá algún día nos aclare quiénes son los fifis, quién es la mafia del poder, porque yo ya no sé de qué lado está López Obrador, si está con la mafia del poder o quiénes son los fifis. Yo lo que creo es que no debe de utilizar esos términos descalificativos, excluyentes y ofensivos. Y como siempre, los saludo con mucho gusto.